Dios cumple, hermanos, sus designios. Conocer la voluntad de Dios, conocer sus designios, conocer, hermanos, su caminar, es demasiado grande para nosotros. Muchas veces estarán muy fuera de nuestro alcance y de nuestra comprensión humana. El hombre a través del tiempo ha querido comprender y entender a Dios, pero el apóstol Pablo quizás nos revela a través de Romanos capítulo 11 que indudablemente eso es a veces, hermanos, sencillamente imposible. No podemos tener el conocimiento total y pleno de lo que Dios a veces se dispone a hacer. En Romanos capítulo 11, verso 33, escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, por si usted y yo pretendíamos conocer todo de Dios. No será posible, porque el Señor mismo dice que así como de la distancia que hay desde los cielos a la tierra, así es la distancia que existe entre nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios, sencillamente incomparables. Lo que sí, hermanos, podemos estar seguros, lo que sí tenemos que saber es que el plan de Dios, su plan es perfecto. Y también tú tienes que entender esto, su propósito es el mejor de todos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y sus designios, hermanos, se cumplen. Que lo escuche el mundo, los designios de Dios se cumplen. La manera más sencilla de explicarlo, lo he hecho en otras ocasiones también, es entenderlo así. Toda la humanidad, el mundo entero, estamos en este planeta, vamos encima de este planeta. Y dijera un doctor, teólogo, es de esta manera. Hagan de cuenta que este planeta es como un gran transatlántico que nos lleva de un continente a otro, a cruzar por los mares del tiempo y de la historia. Vamos nosotros arriba del gran transatlántico de Dios. Y el gran transatlántico de Dios tiene un destino final maravilloso para nosotros. Arribará a un puerto seguro, el puerto del designio de Dios. Tú y yo vamos encima de este barco. Tenemos la libertad de ir hacia un lado, hacia la proa, a la proa, o ir a barandilla, irnos al cuarto de máquinas, irnos a la cabina del capitán si quieren. Pueden ustedes ir al restaurante o sencillamente pueden dormir en su camerino. Tienen la libertad de ir por donde quieran, incluso hasta de saltar del barco si ustedes así lo desean. Pero el rumbo de este gran transatlántico se mantiene inmutable, fijo y permanente, y Dios lo lleva a un feliz arribo, al puerto de su voluntad. Eso tú no lo puedes ni cambiar ni hacer nada al respecto. Dios te ha dado libre albedrío para que vayas en este viaje y puedas hacer algunas cosas, pero no puedes hacer nada para cambiar el designio de Dios, su santa voluntad. Hermanos, terminamos un libro hoy, pero iniciaremos también el segundo libro de Samuel. Y miren, tal parece, hermanos, que con la culminación del primer libro de Samuel termina un reinado.
el reinado o la vida también de Saúl. Y al introducirnos al segundo libro de Samuel, hablaremos de un nuevo reino, de un nuevo reinado, ahora el reinado de David. Qué curioso, pero sencillamente así es. Así de sencillo es la vida. Hay dos caminos, decía ahorita Jared. Hay dos decisiones por tomar, no hay más. En esto se define toda la vida. O aceptamos la voluntad de Dios, o Dios dice, hágase la tuya pues. En primer lugar, quiero llevarlos, ustedes ya leyeron y vieron conmigo algunos sucesos y hechos en la vida de David y también de Saúl, el rey Saúl, que hasta este momento todavía sigue siendo el rey de Israel. Pues bien, en primer lugar, vea conmigo el ocaso y la muerte de Saúl, porque no llegamos hasta ese punto, sino hasta ahora lo vamos a ver. Vea por favor, ¿y dónde lo vamos a ver? En 1 de Samuel, en los capítulos del 28 al 31, no le voy a dar un pasaje específico, solamente mantenga su Biblia abierta allí y quiero que siga lo que el predicador dice para que corrobore lo que la palabra de Dios intenta hacerle ver. Vean, hermanos, el ocaso y la muerte de Saúl por su obstinación y por la desobediencia de este hombre llamado Saúl, al cual Dios ungiría para que fuera el rey de Israel. Vean cómo Saúl pierde todo por su obstinación y su desobediencia. Muchachos, pongan mucha atención, porque de ahí, hermanos, se deriva entonces el destino de nosotros. Saúl había sido elegido por Dios ciertamente. Dios tenía un propósito grande en la vida de este joven y hombre después, rey que llegó a ser de Israel. Pero la obstinación, pero la desobediencia repercutieron, trajeron su resultado. Saúl perdió todo, perdió su real prerrogativa, perdió su llamado divino, perdió su familia y pierde hasta su vida. Sí, la luz le fue quitada y vino a ser oscuridad en medio de todos los hombres. Apartarnos de Dios, muchachos, hermanos y amigos, ténganlo muy presente. Apartarnos del soberano trae la perdición no solamente del cuerpo, sino también del alma, y eso es lo de mayor valor que tú posees. Y a través de Saúl nos damos cuenta de la gran pérdida, y debo enmarcárselos de esta manera: nada es tan horroroso como ser abandonados de Dios. Nada es, hermanos, tan triste y tan deteriorado como el ser abandonados por Dios. Cuando se pierde la presencia de Dios, hermanos, se pierde todo. Se pierde la bendición. Se pierde aquel propósito por el cual tú deberías vivir. Primer libro de Samuel, capítulo 28, verso 16, por favor. Primer libro de Samuel 28, 16. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Recordará usted que Saúl, una vez sabido y alejado de Dios, ¿qué hizo este hombre? Fue y consultó a una pitonisa, a una bruja, para que le dijera qué iba a hacer de él y qué entonces tenía que hacer. En esa visión, que incluso a la bruja le sorprendió, debo volvérselos a reafirmar, hermanos, Saúl pedía que viniera Samuel. Saúl pedía que le revelara el profeta Samuel el paso a seguir. La bruja se asustó tanto porque no era algo común que ella había visto. Los muertos no pueden manifestarse. No les es permitido presentarse ya en esta vida. Usted lo puede ver en la parábola del rico y Lázaro.
no les es permitido regresar a la tierra. Por tanto, todos esos que dicen que te va a hablar tu abuelita, te va a hablar tu tía, en absoluto es que puede usted escuchar a alguien que ya ha partido. Lo que sí puede hacer el demonio es imitar, es manifestarse a través del engaño y mostrarle a usted y decirle: mira, aquí está tu abuelita y tu padre que murió hace 5 años. Y la gente entonces lo cree. Lo que entonces vio Saúl a través de la revelación, o más bien de lo que aquella pitonisa le dijo, fue al profeta, quizás Samuel, quien le decía nuevamente las palabras que él ya había escuchado. Fue entonces por eso que se asustó aquella bruja y dijo: jamás he tenido esta experiencia, en verdad se ha aparecido el hombre de Dios y ve lo que te está diciendo. Entonces lo vio claramente Saúl, y Samuel le dijo entonces a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por medio de sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Y vea el verso 16. Entonces Samuel le dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, Saúl? ¿Para qué me preguntas si Jehová se ha apartado de ti? ¿Y ahora qué? Ahora es tu enemigo. No hay nada más horroroso, hermanos, como ser abandonado por Dios. Cuando pierdes tú la presencia de Dios, has perdido todo. Qué amargo lamento es lo que tú estás leyendo junto conmigo en el capítulo 28, verso 16. Dios se ha apartado de ti y es tu enemigo. Quien se aparta de Dios, hermanos, para vivir conforme a su voluntad, escúchenlo muy bien, jóvenes, terminará autodestruyéndose, terminará lejos de la voluntad y de la bendición del Altísimo, expuesto al resultado de sus mismas obras. El amigo del mundo, en eso se constituyó la vida de Saúl, y esto con todo lo que conlleva. Si somos amigos del mundo, entonces nos constituimos en enemigos de Dios. Y lo vuelve a repetir Santiago. Santiago capítulo 4, verso 4. Vaya a Santiago, por favor. Vaya y léalo conmigo. Santiago 4, 4. Alguien que lo lea. Si usted me ganó, léalo, por favor. Qué tremenda es esta palabra. Porque el amigo del mundo está contra Dios. Quien se aparta de Dios y vive conforme a su voluntad, entonces vivirá el resultado de sus obras. Las bendiciones de Dios, debo repetírselas una y otra vez, hermanos, solo podrán ser disfrutadas por quien realmente obedece con corazón sincero al Señor. Así téngalo grabado. Las bendiciones de Dios solamente serán disfrutadas por aquellos que tienen un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso que no le vengan y que no le cuenten: yo fui bendecido. Es claro y es evidente. Y menos si lo está diciendo a alguien que no tiene a Cristo en su corazón. La ley de la siembra y de la cosecha debe también ser vigente en nuestros corazones. Usted debe saber que eso es claro también para nuestras vidas. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 8. Esta enseñanza debe ser clara y no debe haber duda para ninguno de los cristianos. Gálatas 6, del 7 al 8. ¿Qué dice, por favor?
Ningún creyente, hermanos, que siembra para su carne, es decir, que vive carnalmente, podrá ser bendecido, sino solamente, dice la Escritura a través del apóstol Pablo, segará corrupción. El único fruto que recogerá será corrupción en su vida. La desobediencia entonces a Dios es una forma, hermanos, de rebeldía contra Él, por lo que la presencia, hermanos, del mundo en nuestras vidas, el buscar el mundo, nos constituye en enemigos de Dios. Y el persistir en ser rebeldes, el persistir en desobedecerle, hermanos, nos convierte en enemigos de Dios. Nos dimos cuenta en el capítulo 28, verso 16. Lo volveré a leer. ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Y a partir de ese momento, hermanos, esas palabras las escuchó Saúl un día antes de morir. A partir de ese momento, la vida de Saúl se secó. Los filisteos estaban encima del pueblo de Israel. Los acérrimos enemigos del pueblo de Dios habían rodeado, habían sitiado al ejército de Israel. La Biblia nos dice en 1 Samuel capítulo 31, verso 3: y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Vean cómo termina la vida de este hombre. Y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Lo he dicho también en otras ocasiones. Precisamente lo que no queremos que nos venga, vendrá cuando hemos desobedecido a Dios. Precisamente aquellos temores que no te han dejado dormir son los que te sorprenderán un día, porque no te rendiste al Señor. Saúl es el vivo ejemplo, hermanos, de un enemigo de Dios, que tenía todo el potencial para amarlo y servirle, pero optó por esta senda. Ahora Saúl fue alcanzado por las flechas de los filisteos, sus enemigos, y malherido, agonizando allí, lleno de temor, le pide a su escudero: termina por favor con mi vida. Y el escudero, quien es un hombre fiel, se niega, hermanos. En el capítulo del verso 4 usted se da cuenta, se niega: yo no voy a quitarte la vida, oh rey Saúl, no. Y entonces, ¿qué hace Saúl? Saúl toma su espada, ya estaba malherido por las flechas, y se lanza sobre su espada. Al ver esto, el escudero también se mata. Pero Saúl no muere, hermanos. Fíjense qué tragedia. A pesar de las flechas, a pesar de su intento de suicidarse, no muere. Y para causa mayor, queda todavía aún agonizando, aún más temeroso, y viendo cómo también sus hijos serán muertos. Fue hasta después que una Amalecita, otro de otro pueblo enemigo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 10, usted se da cuenta, fue hasta que pasa una Amalecita por ahí y él le pide de favor: ¿sabes qué? Acaba con mi vida. Acaba con mi vida. Y él por un momento duda, pero insiste tanto Saúl y le dice: acaba con mi vida, porque me alcanzarán mis enemigos y no quiero sufrir en manos de ellos. Y entonces el Amalecita lo remata.
Así dice la Biblia. Primera de Crónicas nos narra, hermanos, lo que pasó después. Primera de Crónicas capítulo 10, verso 10. Por favor, primer libro de Crónicas 10, 10. Bueno, desde el 9, por favor. Y luego que le despojaron sus enemigos, los filisteos, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza de Saúl en el templo de Dagón, el dios de los filisteos. Qué terrible final, qué terrible vida, qué terrible destino, cuando todo el potencial lo tenía delante de sus pies. Muchachos, no podemos desobedecer y salir victoriosos. Jóvenes, no pueden pecar y salir avantes. El tomar el camino del Señor debe tomarse seriamente y con toda dignidad, porque aquel que pretendió ser el juez y luz del pueblo terminó precisamente lo que sus temores, quizás por las noches, le advertían. Fue destrozado, mancillado. La cabeza de Saúl fue llevado por el pueblo filisteo y burlado, y fue puesto ante los pies del más grande de los ídolos, Dagón. Precisamente lo que no quería, eso llegó a vivir. Por otra parte, en segundo lugar, quiero que vean la otra parte, porque si bien hemos llegado al final de esta vida trágica, un hombre que desobedeció, un hombre que se volvió enemigo de Dios. Eso es exactamente cuando nosotros nos adoptamos o adoptamos al mundo o nos hacemos a la forma del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Pero David es la otra cara. David es el otro camino, el otro sendero, el sendero que Dios ha propuesto para nosotros. Dios cumple sus designios, no solamente en Saúl, sino ahora usted lo va a ver en David. Es decir, la voluntad de Dios se va a llevar a cabo. Y si tú insistes en no reconocerle, en desobedecerle, en ir y convertirte en un enemigo de Dios, Dios ha dictaminado ya cuál es el designio para ti. Y su designio se cumplirá aunque tú no lo desees, aunque ese temor invada todas las noches de tu existencia. El designio de Dios se cumplirá. Ahora, David es proclamado rey de todo Israel. Vamos a ir al segundo libro de Samuel y manténgase por allí en los primeros capítulos del segundo libro de Samuel. David, hermanos, lamenta entonces al saber de la muerte de Saúl y de saber de la muerte de los hijos de Saúl, entre estas la muerte de su amigo Jonatán. Recordará usted en una de las predicaciones que vimos también, Jonatán era el íntimo amigo de David. Y la Biblia nos narra que les llora largamente. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versos del 1 en adelante. Quiero que entienda esto. El verdadero creyente no se alegra del mal de sus enemigos. Ese es David. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Usted ya lo sabe.
no es de su desconocimiento. Todo aquel que pretende seguir a Dios entenderá que siempre habrá un filisteo persiguiéndolo, que siempre vendrá detrás de usted un gigante Goliat vociferando, que siempre habrá un faraón yendo tras usted. Si usted es un hijo de Dios, los enemigos se levantarán y le harán desistir, se burlarán de usted y deshonrarán al Dios que seguimos. El verdadero creyente, a pesar de todo eso, no se alegra del mal de sus enemigos. Ejemplo para nosotros. David, como siervo de Dios, ante los días de incertidumbre nos muestra cuál debe ser nuestro proceder, nuestro comportamiento. Tenía razones David para, ¿saben qué?, alegrarse ya de este enemigo que ya no estaba. Saúl le había pretendido matar muchas veces, le había seguido, le había hecho ver aquellos días tan oscuros de incertidumbre y de temor. Ahora Dios había pagado su vida, pero no es razón de alegría para David, sino todo lo contrario. David siempre se mantuvo fiel al principio de la palabra de Dios, de aún amar a nuestros enemigos. Y aunque tuvo la oportunidad, lo vimos en ocasiones, de quitarle la vida a Saúl, no lo hizo, solamente porque él era el siervo de Dios, él era el ungido. Hasta ahí todavía él era el rey escogido por Dios. David lo llora y llora también a Jonatán. David nos muestra, hermanos, cómo debe ser nuestro proceder ante días de incertidumbre. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versos del 1 al 3. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir a Jehová: ¿a dónde subiré, Señor? Y él le dijo: sube a Hebrón. David entonces subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Mire usted, ponga mucha atención. Ante días de incertidumbre, ante días de temor y de tristeza, ante días nublados y de gran opresión, ¿cuál debe ser nuestro proceder? Israel se había quedado sin rey. Había muerto el rey y también su amigo Jonatán. Y ya le dije, lejos de alegrarse, David estaba en luto, en duelo. David no se complace del mal, pero tampoco hay mezquinidad en su corazón. David entonces, sabiendo que él ya había sido ungido por Dios cuando desechó a Saúl, y Dios le había dicho: tú serás el futuro rey, David no se apresura, David no arrebata, David no se sonríe. David, ¿qué hace ante esos momentos de incertidumbre? Lo dice el verso 1: consulta a Dios. Ahí está la clave para nosotros. Estás en problemas, hay enfermedades, estás enfrentando una situación muy difícil, consulta a Dios. Ya lo habíamos dicho en otras ocasiones también. David es el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque no da paso sin guarache, porque no inicia ningún proyecto sin antes consultarlo al Señor, porque no toma una decisión apresurada al calor del momento. Antes va al trono de Dios y le pregunta: ¿qué debo de hacer, Señor? Tú indícame el paso a dar. Ahí está David orando a Dios. Sabía que Dios lo había ungido por rey
Y sabía David que tenía las fuerzas para tomar el trono. Ya había muerto Saúl, pero no lo hace. No lo hace. Primero consulta a Dios. Primero ora a Dios. ¿Ha venido usted a orar últimamente a Dios? ¿Ha obrado usted así en su vida? Para que bendiga su trabajo, para que bendiga su familia, para que bendiga su futuro. David nos muestra, vayan a Dios. ¿Recuerda cuando salió contra los amalecitas? Señor, los perseguiré, y Dios le dijo, persíguelos, porque los alcanzarás. Ciertamente regresaré todo a ti y a tu pueblo. Y no nomás le dio Dios todo, sino el botín de todos los amalecitas fue para el pueblo de Israel. ¿Qué más hace David entonces en esos momentos de incertidumbre? Consulta a Dios, pero también, ¿sabe qué? Espera en Dios. Sabe esperar en el Señor. Y ay, cómo esto, cómo nos simbra, cómo somos desesperados. ¿Sí? Nos falta fe. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Es cosa muy distinta. Usted cree en Dios, pero no creo que Él pueda hacer esto en mi vida, ni en mi familia, ni con aquello que es para mí tan difícil. Esperar en Dios. Eso es lo que nos dice David. David no tomó entonces el reino por la fuerza. ¿Sabe qué es lo que hace? Le pide al Señor, dime qué debo de hacer. Y Dios le dice, ve a Hebrón. Y entonces obedientemente David sube a Hebrón. Y Dios le responde, allí te quedarás en Hebrón y esperarás. El hombre de Dios espera el tiempo de Dios. Dios quiere ver su fidelidad y también su fe. Y si usted persistentemente está orando y fielmente a la cita acordada con el Espíritu de Dios, Dios da la respuesta. Yo recuerdo aquí a mi hermana Socorro. Por algunos años estuvo viniendo solita. Señor, mi esposo. Señor, mi esposo. Y en el día menos esperado, un día común y corriente, Dios simbra a su esposo. Y ahora ella lo tiene a su lado. Porque bueno es esperar en el Señor. Bueno es esperar, dice Eclesiastés, la salvación del Señor. Yo recuerdo a mi hermano Hugo. Él rogaba aquí por mis padres. Ay, qué difícil se me hacía a mí esa oración de mi hermano Hugo. Ya se lo he dicho a él, ¿verdad? Con todo respeto. Qué difícil se me hacía. Está pidiendo algo, Señor, que yo no me atrevo a pedir. Pero en el día menos esperado, él vio rendido a su madre y luego a su padre. ¿Qué no podrá hacer nuestro Dios? El hombre de Dios espera el tiempo de Dios. Israel entonces, hermanos, entró en una guerra civil, pues los de la casa de Saúl querían colocar en el trono de Israel a un descendiente de Saúl, y este era Isboset. Intentaron, hermanos, subirlo al trono. Usted sabe que después de un rey le debe supuestamente suceder a alguien de su sangre, el heredero siguiente, pero en este caso habían muerto casi todos de la casa de Saúl. Solamente Isboset era el pariente más cercano. Entonces, algunos, ¿verdad?, que quedaron del ejército de Saúl quisieron ponerlo en el trono, pero esto no será posible porque el designio de Dios se habrá de cumplir. Entonces tuvieron que pasar 7 años donde en un tiempo de hostilidades fue como una guerra civil interna en todo Israel. Y después de ese tiempo de acontecimientos atroces, Israel por fin reconoce a David como su rey. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 1 y 2.
vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras quien sacaba a Israel a la guerra y los volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Miren, el pueblo de Dios, Israel, tenía conocimiento ya de todo eso. El pueblo de Israel no estaba ignorante referente a lo que había dicho Dios respecto a ese joven David. Él llegaría a ser el rey. Dios se había congraciado con David y se había decepcionado de Saúl. Pero a veces el hombre pretendemos, ¿verdad?, cambiar la historia, moldearla a nuestro gusto y a nuestro placer, e ir en contra de Dios y resistirnos a su voluntad. Y si Dios dice blanco, pues entonces yo digo negro. Y si Dios dice a la derecha, pues yo iré a la izquierda. Y si Dios me dice esto, pues no se me antoja. Pero el designio de Dios, tienes que saberlo, Israel, se habrá de cumplir. Y ha llegado el momento. Mi siervo David tomará el trono. Él ya era pastor del pueblo de Israel, porque Jehová había dicho: él apacentará a mi pueblo y será príncipe sobre Israel. Y por fin, en ese maravilloso día, hermanos, vinieron a David todos los ejércitos y representantes de cada una de las tribus de Israel. Vinieron para cumplir el designio de Dios y le reconocieron y le dijeron: Dios te ha puesto por rey. Porque nosotros no sé qué estábamos pensando, pero tú eras el que salía con el ejército y defendía las batallas de nuestro pueblo, y así como llevabas al ejército también lo hacías venir. Tú eras quien nos daba seguridad aún cuando estaba Saúl. Pero ¿qué estábamos pensando nosotros? ¿Por qué no veíamos que Dios ya estaba contigo? ¿Por qué no resistíamos a la voluntad de Dios cuando Dios ya lo había establecido? El designio de Dios, mis hermanos, se cumple. Vinieron para cumplir precisamente todo el pueblo en Hebrón y delante de David. Vinieron para cumplir el designio de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, 23. Allí lo reafirma. Primer libro de Crónicas 12, 23. Y así lo dijeran. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios se habrá de cumplir, hermanos, con o sin tu voluntad. La palabra de Dios se habrá de cumplir, hermanos, con tu apoyo o sin mi apoyo. Se cumplió porque fue palabra de Él y no de hombre. Dios cumple su palabra. Es un Dios que cumple sus promesas. Su voluntad se hará, hermanos. Eso que no te quepa ninguna duda. David ahora es el hombre maduro que Dios estaba esperando. Ahora David tiene 30 años cuando está tomando el trono. Ahora es un hombre que ya ha sido enseñado por Dios. Recordará usted todo ese caminar. Por eso no se desaliente, porque usted será llevado al desierto, será también trasladado a la misma cueva. Recordará usted, derramará muchas lágrimas, será acusado injustamente, será menospreciado aún por la familia. Recordará que David, usted, era la bala perdida del padre. ¿Se acuerda? Es el que tengo cuidando las ovejas allá. El padre Isaí pues le presentó a Samuel los candidatos, los hijos más grandes, los robustos, los hombres de guerra. Pero Dios dijo: ninguno de estos ha escogido para que sea rey. ¿Tienes otro? Sí, es el menor, el que lo tenemos allá cuidando los chivos y las ovejas. Está en el monte tirando piedras. Tráetelo, porque ese será el futuro rey de Israel. Desde entonces la palabra de Dios había sido emitida y la palabra de Dios habría de cumplirse. Ahora es un hombre
probado y experimentado en las manos del alfarero. Ahora es un hombre capaz de gobernar conforme a la palabra de Dios. Comenzó a los 30 y fíjese nada más, reinaría por 40 años Israel. Jamás vivió un gobierno tanta firmeza como la que vivió Israel en el tiempo de David. Nadie podía hacerle frente a David y a Israel mientras él gobernó. Israel hasta ahorita no ha tenido un gobierno tan firme. Por fin hubo paz, dice la Biblia, y Dios cumplió su promesa. Habría un rebaño y un pastor. Es el mismo prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Un día habrá un rebaño y un solo pastor, el príncipe de los pastores, Jesucristo. En tercer lugar, y con esto quiero que usted termine la reflexión, dos caminos, dos destinos totalmente diferentes. Hoy usted ha analizado conmigo dos caminos, Saúl y David, y dos destinos diferentes, dos destinos totalmente diferentes. Jeremías 29:11 dice así la Escritura, debería usted tenerlo subrayado en su Biblia, más que subrayado, grabado en su mente, así como yo lo he guardado. Dice el Señor en su palabra, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, oh Israel, oh la vid verdadera, son planes de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Qué maravilloso es Dios. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Tengo pensamientos de paz, tengo planes de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes siempre quisieron. Pero no lo entiende el hombre. Filipenses capítulo 1, verso 6. Vaya también a la Biblia, por favor. Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, téngalo muy en claro, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué maravilloso es esto. Él quiere, hermanos, cumplir en nosotros su voluntad. Él tiene un plan perfecto y maravilloso para ti y para mí, un designio hermoso respecto a ti, pero tú debes estar en la senda de su voluntad. Que no se te olvide. Es algo, hermanos, más o menos así lo que sucede. Usted lo ha visto en nuestro tiempo. Hay algunas monarquías todavía que imperan en el mundo, en Inglaterra, en España y en otros lugares. Sucede que en la casa del rey de España o de Inglaterra, de la reina de Inglaterra en este caso, los herederos deben de ser quien toman el trono y le suceden al morir el soberano. Sucede lo mismo en nosotros. Usted es hijo del gran rey, del supremo rey, por no decir del único rey. Todos los demás son afiches. Y yo no sé cómo en el siglo todavía XXI puede haber gente que todavía se rija por un rey cuando nada más hay un rey, el Rey de Reyes. Y si entonces usted y yo somos hijos del rey, nos correspondería ¿qué? Vivir a la altura de la realeza. Y como príncipes y princesas, entonces herederas ¿de quién? Del trono. En ese grado usted y yo somos llamados y predestinados a un glorioso futuro, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? Usted lo ha visto también. ¿Cuántos príncipes hay y princesas? Ahí está Estefanía de Mónaco, salud. Ahí está Estefanía de Mónaco, ¿qué dijo? A mí no me importa este reinado. Y otros reyes que han dicho, ¿saben qué?
papá, yo no soy para esto, no me gusta esto, yo no quiero ser un rey. Y han menospreciado y han desechado su herencia, su legado. Es exactamente lo que sucede con el ser humano. Es exactamente lo que sucede con nosotros. Efesios capítulo 1, verso 3 al 5, váyalo por favor. Efesios 1 del 3 al 5 dice de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿No es así? Amén. Así ha sido. Según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fíjese muy bien, usted ha sido escogido antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versos 11 y 13, por favor. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, usted ha oído la palabra de verdad, ¿verdad? Y después el evangelio de vuestra salvación, ustedes han escuchado de la salvación. Y habiendo creído en Él, ustedes han creído en Él, ¿verdad? Fuiste sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, lo que intenta el apóstol Pablo decirles es lo que Jesús también dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Desde antes de la fundación del mundo, los pensamientos que tuve acerca de vosotros eran pensamientos y planes magníficos para llevarles a ustedes al fin que ustedes deseaban, aquel glorioso puerto y destino de paz. Pero ¿qué pasó por vuestras mentes? Porque ustedes estaban predestinados a ser hijos del rey. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué pasó con estos hombres? Porque seguían a Dios. Fueron llamados por Dios, ¿no es cierto? Fueron escogidos por Dios. ¿Se equivocaría Dios? Es ahí entonces donde Dios respeta el libre albedrío que puso en cada ser humano. Y es entonces el área que nos corresponde. ¿Qué vas a hacer tú? Porque Dios ya ha dispuesto todo en su santa voluntad. Tu destino, tu futuro, un designio glorioso. Pero ¿qué harás tú? ¿Qué harás tú? ¿Qué decidirás? Dios ha puesto toda su voluntad y toda su esperanza en nosotros. Sin embargo, es el hombre quien decide cómo vivir su vida y el futuro de su designio. La única victoria, hermanos, jóvenes, la única victoria que satisface, escuchen bien, es la separación del mundo y la entrega completa hacia Dios. Esa es la única victoria que vale. Entonces escuchen, Dios tiene un plan maravilloso para ti y para mí. Él quiere encontrar un hombre y una mujer conforme a su corazón. Un hombre y una mujer que vean verdaderamente que se cumple el propósito y el designio de Dios en vidas salvas y en vidas gloriosas. David, Saúl, dos caminos y dos destinos diferentes. ¿Qué harás? ¿Qué decidirás? Allá por los años de 1800, el doctor Eduardo López, un prominente abogado en la Ciudad de México, tenía dos mellizos
a los cuales le puso por nombre Antonio y Gustavo. Siempre a sus mellizos les estuvo diciendo, cuando cumplan 15 años, quiero darles un presente muy, muy importante y significativo. Y también cuando cumplan 15 años les contaré una bella historia, una gran historia. Los niños crecieron, esos mellizos crecieron expectantes sobre lo que papá les contaría y sobre el regalo que también les daría. Antonio y Gustavo siempre estaban entonces esperando y hablando, papá, ¿cuándo nos vas a contar la bella historia? Todavía no cumplen 15 años, hasta que por fin llegó el día de los 15 años y les dijo a sus dos jovencitos, los espero allá en mi despacho. Él era abogado. Desayunan temprano con mamá y allá los voy a esperar a las 8:30, bien cambiaditos. Mamá los arregló y les dio desayuno y ellos llegaron, los dos mellizos, a la hora oportuna y se sentaron, como si fueran dos clientes. Y le dijo el doctor: Eduardo, qué bueno que ha llegado este momento, hijos. Ellos estaban desesperados. Tengo dos presentes para ustedes. Y abrieron los presentes, eran dos magníficos relojes de oro de bolsillo. En aquel tiempo se usaban los relojes de bolsillo. Y en la tapa estaba una inscripción maravillosa que decía: ama a Dios, ama a tu prójimo, sé un buen cristiano toda tu vida y serás feliz. Estaban tan emocionados los mellizos con sus regalos que se olvidaron de la historia. Pero papá les dijo: ¿recuerda la historia que les dije que les contaría? Ah, sí, papá, dinos. Quise esperar hasta este momento que ustedes cumplían 15 años, porque quiero decirles, mi papá, vuestro abuelo, también tuvo gemelos. Se sorprendieron Antonio y Gustavo. ¿Cómo? ¿Tú tienes otro hermano que no nos has contado? Sí. José y yo fuimos hijos de vuestro abuelo. Y entonces, ¿por qué no nos has presentado a nuestro tío? Queremos conocer de él. Van a conocer esta historia. Así como ustedes dos, José y yo, crecimos en el hogar de un padre temeroso al Señor. Él fue uno de los primeros cristianos en la Ciudad de México. Y cuando mi padre se convirtió al Señor Jesús, insistió en que José y yo, como hijos de él, siguiéramos este camino. Nosotros íbamos a la iglesia, pero íbamos por agradar a nuestro padre, por compromiso. La verdad, no habíamos tomado en serio el camino de Dios. Fue hasta que a los 15 años papá habló con nosotros y nos dijo: amen a Dios, síganlo. Entonces al domingo siguiente, cuando el pastor predicó y dijo: ¿quién acepta a Jesucristo?, yo levanté mi mano. Pero mi hermano José no. Él dijo: para mí no es esto, hermano, no sé qué vas a seguir tú, pero yo no voy a seguir este juego. Mi padre no se dio cuenta, pero mi hermano optó por el camino de la rebeldía. Se juntó luego con unos compañeros que lo alejaron más de Dios y lo llevaron a las apuestas y a hacer cosas malas. Luego se metió en una banda de asaltantes. Papá murió. Y lo que dejó papá entonces como herencia para cada uno de los hijos, a él se le dio su parte. Y rápidamente, no pasó mucho tiempo cuando José lo gastó todo en apuestas, en mujeres, y lo desperdició. Cuando acabó todo, volvió a retomar una banda de asaltantes, la cual cuando los tomaron, los encontraron, los llevaron presos y fue a dar a la cárcel. Mi hermano en la cárcel.
Yo le volví a decir, necesitas conocer a Dios, pero él ignoraba. Después de que salió de la cárcel, se acercó a mí y me dijo, hermano, ya quiero enmendar mi camino. Qué bueno. Pero ¿sabes qué? Necesito algo de dinero para poner mi negocio y ya dedicarme a hacer cosas buenas. Hijos, le di una gran suma de dinero para que mi hermano iniciara su negocio, creyendo y confiando en que él sería una nueva persona. Pero nuevamente él, argumentando que tenía miedo de que lo tomaran de nuevo la policía, se fue a Centroamérica y allá siguió apostando y haciendo con el dinero que le di lo que bien le parecía. Un día me llaman del consulado mexicano ahí en Guatemala y me dicen que mi hermano ha muerto. Murió por otro apostador. Hijos míos, le dice el doctor Eduardo López a Antonio y Gustavo, los dos mellizos de 15 años. He esperado este día cuando cumplen 15 años para decirles, hay dos caminos que tomar. Dios quiere para ustedes lo mejor. Ustedes son los que deciden el futuro. ¿Y dónde y cómo lo vivirán? Los dos mellizos lloraron y al día siguiente, al ir al culto y escuchar la invitación, aceptaron a Cristo. Hermanos, esa historia se repite día tras día en todo el planeta. Dos caminos delante de nosotros, dos decisiones para tomar. La una viste su final, pero si optas por ser un hombre conforme al corazón de Dios, Dios cumplirá su designio en ti. Él tiene un plan maravilloso. Su plan es perfecto. Puedes ver tu vida potencializada, plena y gozosa. No necesitas ir por el camino tormentoso, difícil y largo. No necesitas enemistarte con Dios. Ámalo y entrégate. Y di de una vez por todas, no jugaré más con esta senda. No titubearé más. ¿Soy hijo de Dios o no lo soy? Y en tu decisión está trazado también tu destino. Yo solamente quiero preguntarles, ¿hay alguien aquí que no tenga a Cristo en su corazón? Porque usted ha visto el resultado de dos vidas, una trágica y una gloriosa. Hoy ya no hablaremos quizás de Saúl, pero de David. Siga con nosotros en los sermones siguientes, porque todavía hay mucho por ver. ¿Hay alguien aquí que ha entendido el mensaje de esta mañana y que no ha entregado su vida a Cristo? Hoy decida cambiar por completo sus pasos, entregarse a Dios, y verá cómo cambia todo. Verá cómo cuenta con el Señor y su bendición. Nada comparable a su presencia en nosotros. ¿Hay alguien que quiera al Señor en su corazón, que no lo haya aceptado? Levante su mano, por favor, y yo oraré por usted. Si usted no ha hecho esta decisión, déjeme decirle, está en gran riesgo. Hay gran peligro.
La obstinación, desobediencia, es enemistad contra Dios. ¿Alguien quiere venir en obediencia a Dios? No importa cuál sea tu pasado, no importa cuál sea tu trajín, no importa cuánto tiempo has perdido. Es el tiempo de cambiar, es el tiempo de transformar una vida. ¿Quieres transformar la tuya? Acepta a Cristo en tu corazón. Si no hay nadie, tal vez todos tengan a Cristo en su corazón. Pero ¿saben qué? Entonces todos los que estamos aquí hemos sido llamados. ¿Por qué no rendirme a Dios? ¿Por qué seguir jugando al cristiano? ¿Por qué ser una carta a medias tintas? ¿Por qué seguirle con esta apatía todavía? En verdad yo necesito transformarme en un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que ame a Dios. Un hombre que también quiera obedecer a Dios. Un hombre que siga en el propósito de Dios. ¿Por qué me resistiré cuando sé qué es lo que me conviene y lo que necesito hacer en mí? Este es un llamado entonces para los cristianos a consagrarnos, a santificarnos aún más, a entregarnos todo, hermano, sin vestigios ni margen para la oscuridad. Mi hermano Raúl me decía, me he dado cuenta que los alcohólicos anónimos se reúnen todos los días. ¿Por qué el pueblo de Dios no? ¿Por qué el pueblo de Dios no? ¿Qué nos pasa al pueblo de Dios? ¿Por qué otro hombre puede tener pasión? Quizás por la comunión, quizás compromiso con algo que no es tan importante como la palabra de Dios. ¿Por qué alguien puede tener pasión quizás por otro interés? El que usted me cuente, el que se le antoje. Pero ¿por qué los hombres y mujeres de Dios no despiertan en esta pasión? David nos ha mostrado que es un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que ama y anhela estar con Dios. Un hombre que le cisca nada más el pensar en ofender al Señor. Le dije a mi hermano Raúl, nos falta mucho, hermano. Nos falta mucho. Ojalá entendiéramos, así como hoy usted lo entiende. Ojalá todos lo entendiéramos. Si alguien que ya tiene a Cristo en su corazón hoy quiere hacer un voto de consagración, de entrega, de fidelidad, venga aquí al frente, por favor, y entréguese al Señor. Lo necesita. Lo necesita para que pueda ver claro su futuro, para que pueda ver qué hermoso es, hermanos, caminar en el designio de Dios. Deuteronomio 28, 47 al 48. Déjeme leerle esto. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas que te otorgué, por cuanto nunca lo viste, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. Servirás a tus enemigos con hambre y con sed, y con desnudez, y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte. Qué terrible es eso. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con tu corazón y con todo el gozo que Él merecía, terminarás sirviendo a dioses ajenos. Por cuanto no serviste cuando Dios te había abundado en bendiciones, terminarás entonces
en hambre, desnudez y lamentación, hasta que ese tu enemigo al que tú te entregaste en devoción te destruirá. Amado Señor, gracias porque nuevamente nos llevas a través de tu santa palabra, la cual es un mapa, Señor, espiritual para nuestras almas. Hoy nos has mostrado claramente tu bendición, pero también, Señor, el destino de alguien desobediente. Padre, henos aquí, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestra corta visión. Hoy queremos, Señor, santificar nuestras vidas, limpiarnos de todo mal e iniciar de nuevo. Danos esa bella oportunidad de servirte con alegría y con gozo, con todo el corazón, de amarte, Señor, profundamente, de ponerte a ti en primer lugar antes que todas las cosas, antes que nuestra propia vida. Oh Padre, danos la pasión del Rey David, danos su entrega, danos su devoción, danos su humildad en Cristo Jesús. Bendice a estos mis hermanos que hoy dan un paso de entrega solo a ti. Por Jesús, recíbelos. Amén. Dios los bendiga, hermano.